Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Quiero darles la bienvenida a este programa Estudio Bíblico en Casa. Quiero agradecerles por estar siempre pendientes de esta transmisión. Como ya se habrán dado cuenta, es el libro de Apocalipsis el que estamos estudiando. Estamos en el capítulo 13 y estamos en una parte crucial porque estamos estudiando al anticristo, que es precisamente de alguna manera el personaje el más antagónico durante la gran tribulación, especialmente los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Es el personaje que sobresale en ese sentido porque el cielo le permite por esos 3 años y medio tomar el escenario, y digo le permite porque literalmente la Biblia así lo dicta, declara que Dios le permite operar y hacer ciertas cosas, por eso él pasa a ocupar un escenario principal durante ese tiempo, pero luego después sabemos que Jesucristo lo mata con la espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Quiero agradecerles por estar aquí pendientes. Hoy tenemos una enseñanza muy poderosa, trata precisamente de este tema muy interesante. Para mucha gente el anticristo siempre es algo intrigante, algo que suscita mucha curiosidad y también especulación, porque como vamos a ver, hay un montón de predicciones y un montón de señalamientos en cuanto a quién es el anticristo o quién fue el anticristo, dependiendo de qué postura tenga usted en relación al Apocalipsis, ¿verdad? Si es premilianista o postmilianista, dependiendo de qué postura tenga usted, así seguramente pensará. Incluso algunos hasta habrán pensado que su suegra era el anticristo, pero ya falleció y resulta que no, ¿verdad? Vamos a tomar un tiempo entonces para leer la palabra del Señor en Apocalipsis 13. Búsquenlo por favor, porque es importante que fijemos nuestra mirada en la palabra del Señor. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Hay que tomar nota de esto. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Verso 7. Se le permitió, por eso les decía que es bajo el permiso cuidadoso de Dios, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vamos a detenernos acá en la lectura y vamos a tomar un momento para orar. Padre, qué privilegio que nosotros te tengamos a ti como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Qué honor que nosotros podamos acercarnos a ti y llamarte Abba. Gracias porque no tenemos que postrarnos ante el sistema de este mundo, no tenemos que adorar al anticristo y no importa cuánto él blasfeme, cuánta arrogancia despliegue, sabemos, Señor, que mayor eres tú. Sabemos que mayor eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo. Y sabemos que no importa lo que Satanás haga y lo que planifique, tu plan,
tu palabra, tus designios, Señor amado, prevalecerán sobre cualquier intento del enemigo que quiera destruir o cambiar lo que tú has determinado, Señor. No importa cuántos meses o cuántos años parezca que está ganando y dominando, al final es un ente derrotado, que fue despojado y avergonzado en la cruz del Calvario, y que Cristo fue levantado como Señor y como Salvador. Te damos toda la gloria y la honra por el privilegio que nos das de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Padre. Te pido por aquellos que no lo están, te pido por aquellos que no te conocen, por aquellos que no saben la inminente desgracia que se aproxima sobre este mundo, Señor. Que tengas misericordia de ellos y que nos ayudes a nosotros a ser un instrumento, Señor, para hacerles ver, para hacerles llegar tu palabra, Padre, con claridad y certeza. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos entonces a hablar sobre este tema muy importante, que es el tema del anticristo. Por muchos años se ha tratado de descifrar quién es este personaje. Solo déjenme contarles que han habido muchísimos candidatos, algunos pues quizás simplemente por creencias populares, otros tal vez llegaron a ocupar un lugar muy serio en esta candidatura, pero han habido muchos personajes que han sido considerados el anticristo. Desde que han habido líderes que han atacado o destruido a la sociedad de una manera muy marcada, como es el caso de Hitler. Muchos pensaron que Hitler era el anticristo del cual la Biblia hablaba, precisamente por su animosidad y su ataque especialmente contra los judíos. Entonces muchos llegaron a creer que era Hitler, pero aún antes de Hitler, Nerón, cuando incendiaba Roma y culpaba a los cristianos, fue considerado en ese momento el anticristo del que nos habla hoy el capítulo 13. Calígula levantó una estatua, la puso en medio del templo judío y le ordenó a todos que se inclinaran y que adoraran esa estatua. Muchos llegaron a creer que Calígula era precisamente el anticristo. Por ese listado han pasado Ronald Reagan, Henry Kissinger, por ese listado han pasado Benito Mussolini, por ese listado han pasado papas también. En fin, hay una cantidad innumerable de candidatos que la gente ha señalado como el anticristo. ¿Qué nos hace a nosotros sentarnos hoy aquí y realmente tomar en serio de quién se trata este personaje? Tal vez no podamos decir exactamente quién es, pero sí podemos describir cómo es, porque la Biblia nos dice claramente cómo es el anticristo. Y es que Pablo ya lo había descrito, incluso obviamente mucho antes que nosotros naciéramos, Pablo había descrito cómo era este personaje. Pablo no se enfocó en decirnos quién era, sino cómo era. Entonces escuchen algunas de los adjetivos, cómo Pablo califica a este personaje llamado el anticristo. Esa bestia de la que leímos en los primeros versículos es precisamente el anticristo. Se le llama anticristo porque se opone precisamente a todo lo que tiene que ver con Jesús, pero también porque quiere ocupar el lugar de Jesús. Entonces no solo se opone a Cristo, sino quiere ocupar el lugar de Jesús. Si a Cristo Jesús se le adora, Él quiere que a Él le den la adoración. Si Cristo Jesús es llamado Señor, Él quiere ser llamado Señor en lugar de Jesucristo. Es decir, Él busca ocupar el lugar de Jesús y no solo oponerse a todo lo que tenga que ver con Jesús. Muy bien, ¿cómo lo describe Pablo? En 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo lo describe como el hombre de pecado. El ser humano por naturaleza peca, y eso no tengo yo que explicarlo porque usted y yo todos los días estamos sujetos a pecado, lamentablemente. Pero el hombre por naturaleza peca. Sin embargo, este líder de talla mundial, y quiero aclarar algo, no necesariamente va a gobernar sobre todo el mundo, pero sí va a gobernar o va a tener influencia sobre una buena parte del mundo.
muy probablemente una tercera parte del mundo o quizás 2/3 partes del mundo. Claro, esa influencia se va a dejar sentir en toda la tierra, por supuesto, pero su influencia directa va a ser sobre una buena parte del mundo. Este hombre es llamado el hombre de pecado porque desde la posición en la que él va a estar, va a promover el pecado como un estilo de vida normal. De hecho, el espíritu del anticristo ya opera aquí en la tierra. Ya les leí en un programa anterior que Juan describe que el anticristo ya está entre nosotros. Entonces el espíritu de este anticristo ya opera entre nosotros porque se está promoviendo con mayor fuerza una vida de pecado. Todo aquello a lo que la palabra de Dios llama pecado, hoy en día es resistido y hasta se trata de eliminar a través de legislaciones nuevas, a través de promulgar nuevas leyes que supuestamente eliminen de la escena lo que hoy conocemos como pecado. Dícese de matrimonios en el mismo sexo, hablemos del aborto, hablemos de todas estas cosas que ya no se le pueden llamar pecados dentro de nuestra sociedad porque la legislación actual simple y sencillamente nos prohíbe llamar las cosas como la Biblia las llama. Entonces, este hombre de pecado va a promover una vida tan liberal, tan pecaminosa, pero por supuesto no se le va a llamar pecado, sino simple y sencillamente modernismo, posmodernismo, desarrollo humano, derechos, libertad de derechos, de expresión humana, creatividad humana. Todos esos nombres van a ir ligados a prácticas y costumbres pecaminosas que se aproximan. Yo no quiero profetizar mal ni algo malo, pero sí quiero que tome nota de esto porque está siendo grabado. Se aproximan ya, a la vuelta de la esquina, tiempos en que la pedofilia va a dejar de ser prohibida y van a legalizar al principio ciertas relaciones entre adultos y niños. Van a permitir que estas cosas se den, ciertas relaciones sexuales o de ese tipo, de ese índole, al principio quizás con un poquito de suavidad para que no sea muy fuerte el golpe y la gente no se oponga de tajo al principio, pero así como han ido metiendo poco a poco toda esta agenda globalista, de esa misma manera van a meter la pedofilia. Y no en mucho tiempo, ustedes van a ver que ya en algún país, entre comillas, avanzado y desarrollado, se va a permitir cierto grado de pedofilia. Por supuesto, ya no se va a llamar pedofilia, derechos del niño o consentimiento mutuo, no sé cómo le van a llamar, pero van a permitir que estas cosas se den y ya no se va a llamar pecado. Lo que ahora o ayer quizás nos horrorizaba de las prácticas humanas, de las prácticas pecaminosas de la sociedad, hoy en día ya no nos asusta y poco a poco nuestras conciencias se están volviendo, si usted quiere, se están cauterizando, como Pablo lo llama, para no aterrarnos, ni para no rechazar, ni sentir ese asco que daba oír estas cosas. La sociedad cada vez se está volviendo más inmune a eso. Simple y sencillamente lo ve como algo normal. Así que no se vayan porque vamos a seguir hablando de este anticristo, de este hombre de pecado. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas.
Si se dan cuenta en la descripción que Juan da de este hombre de pecado, dice que tiene nombres blasfemos y que se le permite blasfemar contra Dios y contra el tabernáculo y contra todo lo santo. Entonces eso ya nos da una idea clara por dónde va a entrar el ataque frontal del anticristo, precisamente en contra de todo lo que hoy en día todavía la sociedad de una u otra manera considera pues sagrado, santo o digno de respeto por lo menos. Esos días están a punto de terminar, porque cuando venga el anticristo, todo lo que sea considerado sagrado o santo, especialmente en el cristianismo, todas esas cosas van a pasar a un segundo plano de burla, de rechazo, y van a ser blasfemadas a través de legislaciones, a través de costumbres, a través de canciones, que ya está sucediendo, a través de escritos, a través de libros de texto, a través de enseñanzas directas en las escuelas, en donde finalmente no solo se va a prohibir la práctica abierta de una religión, especialmente la cristiana, sino literalmente se va a considerar algo prohibido, algo que la sociedad debe eliminar completamente de su vida, como algo aberrante. Entonces se le llama hombre de pecado por su disposición de atacar frontalmente con el pecado todo aquello que hoy es considerado santo. Segunda de Tesalonicenses 2:3, también Pablo le da otro nombre, le llama el hijo de perdición. Es interesante que ese mismo nombre se le da a Judas en el capítulo 6, versos 70 y 71 del libro de Juan. Es el mismo nombre que se le da a Judas, el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses 2:8, Pablo le llama aquel inicuo. Recuerde que la palabra inicuo significa alguien que opera sin ley, alguien que no está sujeto a ley. ¿De qué ley habla? De la ley de Dios. 2 de Tesalonicenses 2:4 se hace llamar, Pablo lo llama Dios falso o un falso Dios, porque en el 2:4 dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Desde luego que si el dragón, es decir, el diablo, le da su autoridad y lo capacita, este hombre lleva ese mismo anhelo de ser considerado un Dios, lo mismo que Satanás, que desde el principio dijo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono de Dios y seré un Dios, seré como el Altísimo. Ese mismo espíritu está en el anticristo y eso es lo que él va a promover. Va a promover al final un cierto grado de adoración, de pleitesía y de reverencia hacia su persona y hacia su sistema, a todo lo que él va a imponer. También se le llama el otro cuerno pequeño o el cuerno pequeño que está en Daniel capítulo 7 y verso 8. El cuerno siempre ha sido considerado como el instrumento de poder de los animales, ¿verdad?, que utilizan. Sabemos que lo más temido de un toro son precisamente sus cuernos. Sabemos que con ellos puede causar mucho daño. Por eso cuando la Biblia habla de cuerno, habla de poder y de fuerza. También se le llama el rey altivo de rostro. Esto está en Daniel 8:23. Habla de la jactancia y del orgullo y vemos que sí, estará lleno de jactancia, dice Apocalipsis 13, dice que se jactará y va a ser una persona soberbia. Entonces habla de su orgullo, de su jactancia. Y también Daniel 9:26 lo llama el príncipe que ha de venir. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto es interesante porque podría estar dándonos una pista, una clave, que el anticristo podría ser, puede ser un italiano, o puede ser un europeo, o puede ser algo así, porque fueron los romanos los que tuvieron que ver precisamente con la destrucción de la ciudad y del templo, ¿verdad? No lo sabemos. Incluso hay también indicios de que el anticristo puede ser judío. También es interesante, ya les voy a explicar por qué. Bueno, ¿cuáles son las características que la Biblia le da específicamente a este personaje? Quizás ustedes nunca oyeron hablar de un hombre que le llaman el hombre más interesante del mundo, o quizás sí.
hace comerciales, es un señor muy elegante, parece así de tipo inglés, una barba blanca, un traje de esos trajes ingleses así, pero a la medida, un hombre muy elegante de corbatín, y le llaman el hombre más interesante del mundo. Anuncia cervezas, en Estados Unidos es muy popular este personaje, pero me llama la atención porque este personaje parece una persona agradable, pero al mismo tiempo es una persona arrogante y hace muy bien ese papel, juega esos dos roles, y eso hace precisamente que sea una persona muy interesante. En los anuncios que sacan de él, él dice que él no se detiene a oler las rosas, sino que cuando él pasa, las rosas quieren olerlo a él, dice, ¿verdad? Entonces, y así va el anuncio hablando de este personaje. Miren, mis amados hermanos, el anticristo, según lo describe la palabra del Señor, en el 13:1, dice, vi salir del mar una bestia, es decir, un monstruo. Esa palabra bestia puede traducirse como un monstruo con veneno, un monstruo salvaje venenoso puede traducirse. La palabra griega que se utiliza ahí es la palabra terión, de donde sacamos nosotros la palabra pantera, ¿ya? Pantera. Entonces uno puede imaginarse la habilidad o la agilidad que va a tener, la capacidad de movimiento rápido, relámpago, ¿verdad? Adaptarse, camuflajarse, en fin, va a tener esas capacidades en su diplomacia, en su política, en todo lo que este hombre emprenda. Va a ser una persona muy astuta, se va a poder disfrazar fácilmente de ángel de luz, pero en realidad es un emisario del mismo diablo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué quiere hacer esta bestia? Porque así lo declara la Biblia, es como una bestia con esas habilidades. Bueno, ¿qué quiere hacer? Quiere dominar a la fuerza. Dice en el verso 2 y en el verso 7 que esa bestia tiene dientes. Si quieren lo leemos, verso 2 y verso 7 de Apocalipsis. Veamos lo que dice. 13:2 dice, la bestia que viera semejante a un leopardo. Hablamos de eso, de la habilidad, ¿verdad? Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Detengámonos ahí un momento. Esto nos dice la forma en que se va a mover. Lo de leopardo, la habilidad. Los pies de oso, la capacidad de aplastar. Si ustedes han visto los documentales, los osos son capaces de levantarse con esas garras tan grandes que tienen, golpean troncos, aplastan la tierra. De hecho, también aplastan a sus víctimas de esa manera. Entonces, va a tener esa capacidad de aplastar, de desgarrar, y dice que su boca es como boca de león. Cada una de estas características son interesantes porque es precisamente el lado fuerte de cada uno de estos animales. Lo fuerte de un leopardo es su habilidad. Lo fuerte de un oso son sus patas con las garras. Y lo fuerte de un león, lo temido de un león, es precisamente sus fauces. Por esos colmillos que uno ve cuando bosteza el león, uno no quisiera estar en esas fauces. Entonces todo esto nos indica que este personaje será hábil, será aplastante, pero también tendrá un poder de destrucción, es decir, la capacidad de apretar y de destruir, de morder, la capacidad de destrozar con su boca misma cualquier opositor y cualquier presa. Dice, el dragón le dio su poder, miren qué interesante, su trono y su gran autoridad. O sea, este personaje no va a operar desde medios naturales nada más. Este personaje va a tener un respaldo sobrenatural que el mismo Satanás le da. Ahora, ustedes tienen que entender qué es lo que está pasando acá. Dios le dio su poder, su nombre, su autoridad a su Hijo Jesús. El diablo, el dragón, quiere hacer lo mismo con su propio, entre comillas, hijo, con su propio representante. Lo que el diablo está haciendo, como siempre lo ha hecho, que es un imitador barato y que el Señor lo reprenda, es que así como Dios el Padre le entregó su trono, su autoridad a su Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ahora el mismo diablo viene y le presenta al mundo su propia imitación falsa
manda a su anticristo, recuerden, y le da su trono, su autoridad y su poder. ¿Qué quiere hacer el diablo? Decirle a Dios, así como tú lo hiciste, yo también puedo hacerlo. Así como tú ungiste a Cristo, yo puedo respaldar al anticristo. Si tú le diste autoridad a tu Hijo Jesús, yo le doy autoridad al anticristo. Es una pelea, es un querer imitar y quererle demostrar a Dios que Él también puede hacer lo mismo. Ustedes tienen que entender que lo que está pasando aquí no es casualidad que estas cosas específicas le sean dadas al anticristo, porque son las cosas que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. Ahí hay una batalla siempre constante, ¿verdad? Íbamos a leer el verso 7, ya no lo leímos. El verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Dónde han leído eso de alguien más que tiene autoridad sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación? Jesús. Jesús. Es Jesucristo. Entonces, ahí está la antítesis. Ahí está la contraria, lo opuesto de lo que es Jesús a través de este personaje llamado el anticristo. Y así como Jesucristo recibirá honra y gloria de todas las lenguas, pueblos, tribus y naciones, así este personaje quiere sujetar bajo su dominio a todos estos grupos también. Así como Jesucristo venció sobre toda obra del enemigo, asimismo este personaje quiere vencer sobre todos los santos de Jesús. Por supuesto que todo esto está limitado a un tiempo, a un lugar, está limitado a los propósitos de Dios. No crean ustedes que esto es como una carta abierta para que Satanás o el anticristo haga y deshaga como quiera con los santos de Dios. De ninguna manera, no es así. Nosotros estamos, por gracia y misericordia de Dios, del lado de Jesús. Nosotros estamos del lado de aquel que es el Cordero que fue inmolado, pero que resucitó, que es el Cordero que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Nosotros estamos del lado de aquel a cuyos pies se van a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que solo hay un Señor, que solo hay un Dios, se llama Jesús, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y como ya leímos el final del libro, ya sabemos que aquí parece que el anticristo y el diablo logran su propósito, pero no. Ya sabemos cómo termina todo esto. Sabemos que al final la muerte misma, los demonios, el falso profeta, el dragón, el anticristo, todos son lanzados al lago de fuego y todos son derrotados y todos reconocen postrados a los pies de Jesús que solo hay uno digno de gloria y de honra y que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y qué bueno que usted está ahí. Por favor, nunca pierda este enfoque. Yo quiero invitarles para la próxima enseñanza, que no se la pierdan. Dios les bendiga. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.